En toda plantación forestal destinada a la producción de madera de calidad es fundamental el momento de poda y raleo. Estas prácticas se efectúan entre los meses de abril y septiembre. El diámetro, por ejemplo, el diámetro a la altura del pecho, es uno de los indicadores o el parámetro técnico para arrancar con la poda. Hoy, en De Buena Madera, te proponemos conocer las técnicas para lograr una buena poda. La poda implica la eliminación de ramas del tronco con herramientas adecuadas que permiten cortes netos y lisos. Su objetivo, madera libre de nudos. A la hora de efectuar una poda, deben tenerse en cuenta algunas recomendaciones técnicas. El momento oportuno, tanto para pinos como también para los eucaliptos, es cuando alcanzan determinada altura y diámetro. El diámetro, por ejemplo, el diámetro a la altura del pecho, es uno de los indicadores o el parámetro técnico para arrancar con la poda. Y la otra es la altura, que voy a mostrar un poquito. Es decir, yo me paro acá, tomo la medición a la altura de mi pecho, que es a 1,30, por eso nosotros le llamamos DAP, es decir, altura, el diámetro a la altura del pecho, que es un indicador. Acá me muestra de que tiene 9 centímetros. Hay un estudio hecho que hemos realizado en el INTA, donde si acá tiene 9, seguramente son 3 centímetros más abajo, que es la guía del cilindro defectuoso, es decir, o el corazón nudoso o el diámetro límite. Acá tuvimos 9, si localizamos el árbol estaríamos más o menos en 12 centímetros y medio. Es decir, que ahí este es el guía nuestro que tenemos que mantener a lo largo de todo el tiempo que vamos podando, que tenemos que mantener ese diámetro. Es decir, tratar de que esté dentro de un cilindro perfecto, a lo que nosotros llamamos diámetro límite. Una vez que el productor tenga esta información de que está en 9 o 10 o 12 centímetros, él estaría en condiciones de hacer la primera operación de poda. También otro parámetro que se utiliza es la altura de poda, la altura del árbol. Por ejemplo, tenemos la vara altimétrica, tiene 5,90 de altura, 6 metros de altura. Es decir, ahí es la pregunta, ¿hasta qué altura podamos? La altura que se recomienda podar, en este caso cuando el árbol está con 6 metros, es el 40% de su altura total. Es decir, que lo que vamos a hacer es podar hasta 2,40 como máximo. Porque el árbol necesita mantener su follaje verde para que siga el normal crecimiento. Y además que no le afecte al crecimiento, porque también con la poda hemos dicho hoy que buscamos madera de calidad. Tratar de que no afecte al crecimiento. Acá podemos observar que estamos en 2,50 altura acá. Es decir, que estamos dentro del límite que hemos fijado, el 40% de su altura total.
En algunas ocasiones, y debido al rápido crecimiento de algunas especies, es necesario levantar la poda, es decir, realizar una nueva poda en el mismo año. La poda se divide en varias operaciones, por ello se puede hablar de una primera, segunda y tercera poda. Vamos a decir, en una sola oportunidad es difícil lograr la altura de poda que uno pretende, porque el árbol es chico, hay que empezar a una cierta edad para empezar a podar. Es decir, entonces la poda se divide en varias operaciones. La primera es cuando se hace la poda baja, una segunda poda es la poda media, y la tercera operación de poda es una poda alta, que es de a partir de 3,5 metros a 4 a 6 metros o 5 metros, depende el sitio. Va a depender mucho del sitio y de la calidad de material genético que estamos utilizando en el momento. Podríamos agregar otro componente más, que para que esto todo se haga bien es la capacitación del personal. Eso es fundamental para realizar este tipo de corte. Es fundamental, es decir, cuando vamos a realizar un corte a través de cualquiera de las herramientas, sea un serrucho o una tijera, ya sea manual o electrónica, tiene que producir este tipo de corte sin lastimar o provocar heridas sobre el tronco. Es decir, acá esto prácticamente en un año está cerrado, porque sobre esta herida que se produzca acá, o sea el corte, se va a tapar con madera limpia de nudo. Y lo que se espera es tratar de que en términos menos de un año esté cerrado, es decir, cicatrizado ya, y que a partir del segundo año ya empiece a producir la madera que nosotros estamos pretendiendo. Las consecuencias de un mal corte derivan en una mala calidad de madera. A veces es conveniente que haya un poquitito, el muñón con un poquito de alargue entre 1 a 2 centímetros, es preferible eso antes que se produzca una herida. Bueno, un mal corte, en primer lugar, por ejemplo, puede ser una prolongación de la herida, la eliminación de corteza y parte de madera, y eso le va a llevar por lo menos 2 o 3 años, y a veces, como se acumula resina, muchas veces la hoja al pino, la acícula, se pega y eso después se ha incorporado, o se astilla, por ejemplo, el famoso uso de machete en su momento, pegaban 2 o 3 golpes, se astillaba y después quedaban las astillas floja y a medida que el árbol va creciendo se trasladaba hacia afuera y quedaba trancado o incluido dentro de los rollos. Y después cuando pasa ese tronco en las laminadoras o en el aserrado aparecen estos defectos. Vivero Forestal Garuapé, productores de araucaria, todas las variedades de pino, Eucaliptus grandis, teléfono 03743 491 177, email arnohillebrand@prico.com.ar, Garuapé, Misiones. Distribuidora SI, líder en distribución de insumos de indumentaria y seguridad industrial. Acérquese a ruta 12 kilómetros 5,5 o realice su consulta o pedido al teléfono 03752 482 541. Envío sin cargo, ahora también al interior. Distribuidora SI, seguridad y calidad para su empresa. En el próximo bloque, conoceremos las herramientas y técnicas apropiadas para la poda.